revelado, el increíble secreto de un millonario que cambió todo al ver su balance sorprendente. Eduardo, un hombre de 35 años, jamás imaginó que su vida se vería envuelta en un torbellino justo cuando parecía estar en la cima de su carrera. Con un corazón noble y la ética de trabajo forjada en un barrio humilde, siempre se había esforzado por ser un odontólogo excepcional. Sin embargo, tras la sonrisa arreglada de sus pacientes, se escondía una marea de dudas y sinsabor. Aquella tarde, mientras se sacudía el polvo de un día agotador, su mirada se posó sobre una carta. Don Julio. Su antiguo mentor, una figura que representaba la esperanza y el conocimiento, lo invitaba a un seminario sobre finanzas. Eduardo sintió una chispa de emoción, como si finalmente las estrellas fueran a alinearse a su favor. Pero el destino es caprichoso. Al instante que sintió un atisbo de posibilidad, una sombra se cernió sobre él. Su abuelo había fallecido, dejando tras de sí una finca olvidada. La noticia fue devastadora y, sin embargo, ese legado podría ser su salvación. Las imágenes de un terreno cubierto de maleza y de sueños apagados se aferraron a su mente, ardiendo en la confusión de la reciente pérdida. Su corazón se debatía entre la tristeza y una súbita necesidad de reconectar con sus raíces. Esto podría ser lo que necesite, musitó para sí. Sin embargo, al llegar a la finca, la realidad le estalló en la cara como un jarro de agua fría. Los murmullos de desdén entre los vecinos resonaban en sus oídos, un odontólogo, agricultor. Los rostros conocidos se tornaron burlones y aquello desgarró más que cualquier navaja. La ansiedad empezó a estrangularle. ¿Era un iluso por soñar con revitalizar la tierra de sus ancestros? Su determinación comenzó a verse amenazada, el peso del juicio ajeno se hacía cada vez más intolerable. Sentía la mirada de sus amigos, la presión de sus decisiones pesando en su pecho como una losa. ¿Qué estás haciendo, Eduardo? Se preguntaba en voz alta mientras su mente navegaba entre inseguridades y ansias de pertenencia. El seminario que lo había llenado de energía ahora parecía un eco lejano. ¿Y si todo acababa en un fracaso decretado por quienes lo rodeaban? Cada paso que daba entre las malezas se sentía como una batalla con sus propios demonios. Poder crear algo desde la nada era atrayente, pero cada crítica calaba hondo, cada mirada burlona lo hacían dudar de su valor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba. Eduardo luchaba contra un desasosiego brutal. La tierra prometía un futuro, pero cada obstáculo parecía insalvable. Los pensamientos se agolpaban, la respiración se tornaba irregular. Había un fuego dentro de él, un deseo feroz de rendirse a sus dudas, pero también una llama de lucha. Una pista del legado de su abuelo, que veía como una brújula en ese caos, era la única luz en su oscuridad, pero se sentía atrapado entre dos mundos. Palabras de su abuelo danzaban en su mente: el verdadero legado no se mide en riquezas, hijo. Si se dejaba embaucar por el desdén ajeno, ¿qué sucedería con su sueño? La finca, un símbolo de lo que podría ser el futuro, caía en un abismo. Y en lo más profundo, Eduardo sabía que la lucha apenas comenzaba. Eduardo se despertó antes del amanecer, como lo hacía cada día. Pero ese día tenía un matiz diferente. La oscuridad de su habitación se contrastaba con la luz que empezaba a filtrarse por la ventana, insinuando que el cambio estaba a la vuelta de la esquina, al igual que su propio viaje hacia la transformación. Se levantó sin un rumbo claro, su mente repleta de pensamientos contradictorios.
Recordaba el seminario al que había sido invitado. Aunque no podía dejar de pensar en los juicios de los demás, una voz interna le susurraba que aprender más sobre finanzas podría ser la clave para resucitar la herencia de su abuelo. Desayunó rápidamente y se dirigió a la finca. Decidido a deshacerse de las malas hierbas que invadían su mente y el terreno, Eduardo se armó de herramientas y algo de determinación. Cada golpe de la pala en la tierra no solo removía la maleza, sino que también liberaba sus ansiedades, sus dudas. Su abuelo había sido un hombre de trabajo duro y esa herencia le pesaba, pero a la vez le impulsaba. Eduardo no quería defraudar su memoria. A medida que avanzaba, el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Sintió un renovado enfoque en su tarea. El trabajo físico le recordaba el verano que pasaba ayudando a su abuelo. Aquel recuerdo dulce se mezclaba con la presión actual que sentía por demostrar su valía. Era el momento de demostrar a los que dudaban que no era solo un odontólogo, era un hombre que podía hacer que la tierra hablara. Con cada metro cuadrado despejado, Eduardo se sentía más seguro. Su mente comenzaba a trazar un plan, mejorar la finca, crear un pequeño huerto y aprender sobre la agricultura, algo que nunca había considerado antes. La idea lo comenzó a apasionar, incluso. Durante la tarde, decidió tomar un respiro y se sentó en una piedra cercana, observando el paisaje olvidado. La imagen de la tierra fértil, revitalizada por su esfuerzo, aunque lejana, comenzó a tomar forma en su mente. Al mirar su teléfono, recordó el seminario. El encuentro con don Julio le parecía inminente. Necesitaba ordenar sus ideas, era un momento crucial. Decidió anotarse algunas preguntas que le gustaría hacer sobre la gestión de recursos y el presupuesto para iniciar su pequeño proyecto agrícola. Se dio cuenta de que, aunque pudiese ser un desafío, era un reto que necesitaba y quería afrontar. Mientras el sol se ponía, sus pensamientos se dibujaban de forma más clara. La finca era un símbolo de renacimiento, no solo para su familia, sino también para él mismo. Pero todavía había sombras que lo seguían. La inseguridad le picaba la piel. Se preguntaba si tenía lo necesario para ejecutar este nuevo sueño. ¿Podría superar la imagen que los demás tenían de él? Se sentía en la cuerda floja, balanceándose entre el éxito y el fracaso. Sin embargo, de alguna manera, la lucha interna se empezaba a transformar en determinación. La chispa que había sentido al leer la carta de don Julio ahora ardía en su pecho. La próxima semana representaría una encrucijada, tendría que enfrentarse a sus inseguridades y a las expectativas externas para seguir su camino. Algo dentro de él decía que la respuesta a sus inquietudes estaba a punto de revelarse, que cada hoja de esa planta que comenzaba a nacer le contaría una historia de trabajo duro y superación. Eduardo sabía que el seminario no sería solo una oportunidad para aprender sobre finanzas, sino un baluarte de cambios internos. En esos pensamientos entraba el eco de su abuelo, alentándolo a creer en sí mismo, a dejar de lado el miedo. Pero, justo cuando empezaba a sentir que su camino se clarificaba, un nuevo desafío apareció, un mensaje inesperado que podría cambiarlo todo. Con el corazón latiendo con más fuerza, Eduardo inició la lectura de la pantalla, sin saber que el contenido de ese mensaje podría alterar su propósito de una manera que jamás hubiera imaginado. Eduardo sintió como el pulso se aceleraba al leer el encabezado del mensaje. La curiosidad y la inquietud se entrelazaban en su interior. La epístola provenía de un desconocido, un tal Ignacio Torres, un empresario que había hecho su fortuna a partir de la agricultura y que había decidido compartir sus secretos con quienes estaban dispuestos a aprender. La invitación a un taller exclusivo lo llenó de una mezcla de esperanza y temor. Esa podría ser la oportunidad que tanto había anhelado, sin embargo, el temor a no estar a la altura lo acechaba nuevamente. ¿Podría ser aquel el empujón que necesitaba para dar un paso más allá de su zona de confort? Sin pensarlo demasiado, Eduardo respondió al correo, agradeciendo la invitación y confirmando su asistencia.
Una oleada de determinación lo invadió. Enfrentar a Ignacio, un hombre de éxito, sería un desafío, pero también una oportunidad para aprender y crecer. Durante los días que siguieron, su rutina cambió. En lugar de simplemente limpiar la finca, Eduardo se sumergió en la investigación, libros sobre finanzas agrarias, técnicas de cultivo y videoconferencias con expertos. Se sorprendió de cómo su interés en los números creció casi de manera inmediata. Comenzó a anotar ideas y estrategias, dándose cuenta de que cada información nueva le daba un sentido de propósito, permitiéndole ver más allá de la inseguridad que había sentido durante tanto tiempo. La cita con don Julio se sintió más inminente que nunca. La posibilidad de profundizar en sus conocimientos acerca de la gestión de recursos lo mantenía despierto por las noches, planeando preguntas y buscando maneras de obtener respuestas. Quería saber no solo sobre los números en los balances, sino sobre el arte de tomar decisiones que impactaran en la siembra y en su emprendimiento personal. El día del taller llegó, y mientras se dirigía al lugar, las incertidumbres comenzaron a asomarse de nuevo. Una mezcla de ansiedad y emoción se extendía en su pecho. Sería fácil convencer a los demás de que él, un simple odontólogo, no pertenecía a ese ambiente. Esa voz interna, que tantas veces había dudado de su valía, comenzó a murmurar en su mente. Sin embargo, puso su atención en el resultado que esperaba alcanzar, aprender, crecer y demostrar que su familia y sobre todo su abuelo merecían que él luchara por la finca. Al llegar, Eduardo se encontró rodeado de emprendedores entusiastas. La figura de Ignacio Torres brillaba como un faro. Estaba decidido a absorber cada fragmento de conocimiento que pudiese obtener. A medida que las horas avanzaban, las lecciones sobre presupuestos y gestión de costos resonaban en su mente, encendiendo un interés que hasta entonces había estado oculto. Cada historia compartida por Ignacio se sentía como un eco del pasado de su abuelo, trabajo arduo, decisiones críticas y la importancia de la perseverancia. Cuando llegó el momento de las preguntas, Eduardo se sintió invadido por la urgencia de hacer oír su voz. Respiró hondo, sintió su corazón en el pecho y, con un tono firme, planteó sus inquietudes sobre cómo implementar técnicas de finanzas en el cultivo. La respuesta de Ignacio le iluminó el camino, pero no solo eso, en sus palabras había una clarificación de su propia visión. Sin embargo, tras la eufórica satisfacción del aprendizaje, una revelación perturbadora aterrizó en su mente. Ignacio mencionó que el haber comenzado un negocio en la agricultura conlleva riesgos significativos y que no siempre el esfuerzo es recompensado con éxito. Aquella chispa de esperanza empezó a oscurecerse. Eduardo sintió que cada palabra reflexionaba sus propios miedos. Mientras se alejaba del taller, trató de procesar todo lo que había aprendido y, más importantemente, la sensación de vulnerabilidad que lo invadió. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar el mundo agrícola, atenido a la posibilidad del fracaso? Una profunda inquietud lo envolvía, justo cuando un nuevo mensaje llegó a su teléfono: tenemos que hablar. Hay algo que te involucra directamente y que no puedes ignorar. Con esos ominosos recuerdos pesando sobre los hombros, Eduardo comprendió que, aunque había logrado un avance, la batalla interna apenas comenzaba. Tal vez esa conversación podría revelar aquello que necesitaba saber para continuar adelante, o quizás sería el desencadenante de nuevos temores. Una parte de él sabía que no podría evitar enfrentarse a esa incertidumbre. El camino de su transformación estaba trazado, pero ahora se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Sería capaz de afrontar las verdades que le esperaban? La respuesta estaba a punto de llegar, y era más crucial que nunca no retroceder. La noche quedó impregnada de un silencio que Eduardo no pudo soportar. La vibrante conversación del taller aún resonaba en su mente, pero en vez de llenarlo de optimismo, ahora lo anclaba a un mar de dudas. Las palabras de Ignacio giraban en su cabeza como un torbellino, un recordatorio constante de la fragilidad del emprendimiento y los riesgos inminentes.
Su corazón latía rápido frente a la incertidumbre, y la posibilidad de fracaso amenazaba con envolverlo en una neblina de miedo. Tan pronto como sintió que el impulso lo guiaba hacia adelante, el mensaje emergió como un rayo en la oscuridad. ¿Qué podría haber tan urgente que exigiera su atención? La inminente conversación lo intrigaba y aterraba a la vez. Eduardo sabía que, sin confrontar estas verdades, permanecería atrapado en su propia parálisis. Después de dar unas vueltas en su mente, tomó la decisión de marcar el número que había guardado entre las notificaciones. Su voz temblaba sutilmente al escuchar la respuesta del otro lado. Ignacio mantuvo un tono profesional, pero Eduardo intuía que había más bajo la superficie. El empresario empezaba a hablar sobre un proyecto que requería socios con pasión por la agricultura. Mientras las palabras fluyeron, Eduardo se dio cuenta de que no solo escuchaba, sino que también absorbía un mar de ideas que podrían forzarlo a la acción. Aunque la incertidumbre aún jugaba en su contra, sentía la ferocidad de un nuevo reto que podría llevarlo más allá de sus limitaciones. La conversación se tornó más técnica. Ignacio hablaba de cultivos innovadores y mercados emergentes. A medida que describía su visión, cada idea se alineaba con las ambiciones que ardían dentro de Eduardo. Fue entonces que el empresario hizo una pausa y le preguntó directamente si estaba dispuesto a involucrarse en su mundo. La pregunta resonó como un eco en su espíritu. En una fracción de segundo, su mente vislumbró el rechazo, la impotencia de no estar a la altura de las circunstancias. Pero, descartando los fantasmas de su pasado, se encontró buscando la voz del futuro que aún no había consolidado. Sí, estoy interesado, logró finalmente responder, su voz sonaba más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Una ráfaga de confianza le atravesó. Eduardo entendía que este era el momento en que debía decidir entre permanecer en su zona de confort o lanzarse a lo desconocido. Con cada palabra de Ignacio, una parte de su antiguo yo se desgastaba y la semilla del nuevo Eduardo comenzaba a brotar con fuerza. Pero, a través de este ímpetu, también surgieron inquietudes. ¿Podría realmente sumar valor a un mundo que se sentía tan distante? ¿Qué pasaría si todo resultara ser un naufragio y, al final, perdiera no solo su tiempo, sino también su dignidad? Ignacio, intuyendo su vacilación, le compartió experiencias sobre su propio camino lleno de fracasos y aprendizajes. Estas confesiones resonaron profundamente en él, recordándole que cada gran logro suele enmarcarse en batallas personales y decisiones arriesgadas. ¿Era el fracaso algo a lo que temer, o el camino necesario hacia el crecimiento personal? A medida que se adentraban más en la conversación, el desafío de Ignacio dio un giro inesperado. Quiero que seas parte de una asociación que estoy formando. Necesito a alguien con tu visión, pero te advierto, esta no será una travesía fácil, dijo con firmeza. Eduardo sintió cómo su corazón se detenía y explotaba a la vez en un vaivén emocional. La oferta podía ser una oportunidad única, pero también un precipicio que lo llevaría a un lugar desconocido. La idea de compartir responsabilidades y enfrentar decisiones difíciles junto a Ignacio lo atemorizaba. Sin embargo, se dio cuenta de que había llegado el momento de empezar a tomar decisiones, y no podía evadir lo que su instinto ya había comenzado a procesar. Con un tremendo esfuerzo, alineó sus pensamientos y se decidió a responder. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría la dirección de su vida, y mientras formulaba su respuesta, sintió la necesidad imperiosa de actuar. Si estoy aquí, es porque quiero arriesgarme, declaró finalmente, sintiendo como una oleada de resolución le atravesaba el cuerpo. Pero en el fondo, un pequeño susurro recordó a Eduardo que lo que estaba a punto de afrontar era solo el inicio de un sendero impredecible. La siguiente pregunta de Ignacio lo sorprendió y lo hizo tambalear. ¿Qué harías si todo lo que creemos sobre la agricultura estuviera mal? ¿Estarías dispuesto a romper las normas y comenzar de nuevo? El choque de su respuesta pendía en la balanza, dejándolo frente a una revelación que podría transformar al mismo Eduardo que se encontraba dividido entre su viejo y su nuevo yo.
Tendría que decidir con valentía. La ebullición de sus pensamientos giró hacia el futuro incierto, mientras el eco de la pregunta de Ignacio reverberaba en su mente. ¿Estaba preparado para desafiar lo establecido y cambiar su vida para siempre? Las primeras luces del día entraban por la ventana, filtrándose como una promesa de renovación. Eduardo se sentó en su mesa, una hoja en blanco frente a él, y la pregunta de Ignacio pesaba en su mente. Destruir las normas era un concepto ambiguo, la estructura que había conocido, la forma en que había concebido su futuro, necesitaba cuestionarse. La impredecibilidad de lo desconocido lo llenaba de ansiedad. Pero, ese mismo temor lo impulsaba a un autodescubrimiento inevitable. Con cada trazo de su bolígrafo, Eduardo comenzó a escribir sus pensamientos a un ritmo frenético. Se dio cuenta de que la agricultura no era solo un ámbito para eventos y cultivos, era un ecosistema lleno de posibilidades que necesitaba renovarse. En sus notas, las palabras innovación, sostenibilidad y riesgo calculado tomaron protagonismo. Los conceptos que Ignacio había mencionado empezaron a tejer un mapa mental de lo que el cambio podía significar. Al revisar lo escrito, no podía ignorar una sensación de determinación naciente. Eduardo estaba por venir a una revelación vital, lo que verdaderamente necesitaba era un enfoque audaz, no solo hacia la agricultura, sino hacia su propia vida. Ajustar el prisma a través del cual miraba las oportunidades le estaba permitiendo entender que sus miedos, en lugar de anclarlo, podrían ser la fuerza motriz detrás de su éxito. Esa misma tarde, Eduardo se dirigió a una biblioteca, en busca de textos sobre liderazgo y gestión empresarial, con la esperanza de desmantelar su antiguo yo. Deseaba empaparse de nuevos conocimientos, observar cómo habían pivotado empresas en crisis, estudiar la valentía detrás de aquellos que se habían atrevido a romper moldes. Se sentó con una taza de café, sumergido en biografías de emprendedores que habían reescrito su camino. Cada historia reverberaba en su interior, removiendo escombros de sus inseguridades imbuidas por años de mediocridad. Una inquietud comenzó a surgir en su interior. Había un universo que no había explorado. Sentía que el hecho de darse cuenta de las oportunidades estaba dócilmente confrontado con las dudas que aún no acechaban. ¿Era realmente capaz de desafiar el status quo? Eduardo cerró los ojos, intentando visualizarse en ese camino, no como un seguidor, sino como un pionero en su nuevo enfoque. Al salir de la biblioteca, su mente giraba con ideas. Había decididamente una chispa que era necesario avivar. De regreso a su apartamento, se sintió impulsado a organizar un plan, quería formular una propuesta concreta que pudiese presentar a Ignacio, tanto con ideas innovadoras como con estrategias sobre cómo desmentir las creencias obsoletas en la agricultura. Cada paso que daba parecía un fragmento de un rompecabezas más grande. La adrenalina surcaba su sangre. Ya no era un pasadero de las circunstancias, sino un audaz arquitecto del destino que perfilaba la esencia de sus decisiones. Mientras la noche caía, los apuntes en su mesa empezaron a transformarse en un plan de acción real, donde el miedo se convertía en un aliado en lugar de un adversario. La visión del futuro se iluminaba, y con cada trazo, su confianza se incrementaba. Sintió que los susurros de su antiguo yo se atenuaban, reemplazados por una nueva narrativa: estoy listo para romper las reglas. El teléfono vibró, y un mensaje de Ignacio lo sacó de su reflexión. ¿Estás listo para discutir nuestras ideas? Eduardo sintió un latido en su pecho. Este era el momento, el instante decisivo que podría catapultar su sueño hacia la realidad. Sin embargo, también había una inquietud latente. Ignacio era un empresario exitoso, y el peso de su opinión podría ser tanto una bendición como una trampa. ¿Qué tan sincero podría ser en la presentación de sus ideas? Con el corazón acelerado y el pulso firme, se preparó para la llamada. En su mente, una nueva pregunta emergió: ¿qué sucedería si la verdad no era solo el camino hacia el éxito, sino también un espejismo que podría eclipse su vislumbre de grandeza?
Los dedos de Eduardo danzaban sobre su laptop mientras se preparaba para la videollamada. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, reflejando una mezcla de nervios y determinación. Sabía que iba a presentar no solo ideas innovadoras, sino su propio renacer. Había pasado días analizando su propuesta, pero ahora enfrentaba la incertidumbre de la interacción humana. La llamada se conectó y apareció Ignacio, con su mirada firme y su sonrisa cautivadora. Aquel momento significaba más que un simple intercambio de ideas, era la puerta hacia su transformación. Eduardo respiró hondo, sintiendo cómo su corazón trataba de escapar mientras su mente intentaba aferrarse a las estrategias que había delineado. Hola, Eduardo. ¿Listo para compartir tus pensamientos? La voz de Ignacio resonó, firme y directa. Sí, claro, Eduardo respondió, su voz un tanto más áspera de lo planeado. Sin embargo, las palabras fluyeron a medida que comenzó a compartir su visión. Habló de sostenibilidad, de nuevas tecnologías en el manejo agrícola y de cómo veía la posibilidad de romper con viejas estructuras. Cada idea parecía un ladrillo en la construcción de un camino hacia su futuro. Ignacio lo escuchó con atención, pero Eduardo no podía ignorar los destellos de duda en su rostro. «Es un enfoque interesante, pero ¿qué garantía tienes de que esto funcione?», preguntó Ignacio, haciendo una pausa que vibraba en el aire entre ellos. La pregunta caló hondo. Eduardo sintió el sudor en sus palmas mientras se enfrentaba a la cruda realidad, el riesgo. Había hablado de él en su propuesta, pero ahora tenía que abordarlo con honestidad. No hay garantías, admitió, sintiendo un impulso de valentía. Pero la agricultura, como cualquier otro negocio, siempre ha estado basada en riesgos. Mi plan no busca eliminar esos riesgos, sino entenderlos y gestionarlos. La mirada de Ignacio se volvió más inquisitiva. Esa es la esencia del emprendedor. Pero, ¿qué te hace pensar que tú eres el indicado para liderar este cambio? Esa pregunta atravesó a Eduardo como un destello de luz que mostraba su camino entre la maleza de dudas. Aquí estaba, en la encrucijada de su identidad. Era el momento de compartir su verdad. Porque he enfrentado el miedo de fracasar y he elegido confrontarlo. La agricultura me ha enseñado que el verdadero valor no está en evitar el riesgo, sino en saber cuál es el riesgo correcto a tomar. Ignacio lo observó con atención, una expresión de sorpresa y respeto danzaba en su rostro. Era evidente que Eduardo había tocado una fibra sensible, algo que resonaba en su propio viaje empresarial. A medida que continuaron, la conversación se tornó más viva, con Eduardo sintiendo una nueva chispa dentro de sí. Sin embargo, la distancia entre ellos era palpable. ¿Podía Ignacio abrazar su visión audaz o se aferraría a la seguridad de lo conocido? Finalmente, después de discutir más ideas, Ignacio sonrió. Es un desafío difícil, Eduardo, pero veo potencial. Me gustaría que pensaras en trabajar en una presentación más formal. Tu pasión es contagiosa. Eduardo sintió una oleada de emoción. Acababa de dar un paso significativo. Sin embargo, la inquietud que había acechado su mente no se desvaneció por completo. Este primer triunfo podría abrirle puertas, pero el verdadero cambio requeriría más que su pasión, necesitaría habilidades estratégicas y la capacidad de lidiar con las críticas, algo que no había cultivado plenamente. Esa noche, tras la conversación, Eduardo se quedó mirando su reflejo en la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro y una profunda reflexión surgió. El desafío real no era solo convencer a Ignacio, sino mantenerse fiel a su visión y navegar por la complejidad del mundo empresarial. Sin embargo, había más en juego de lo que inicialmente pensaba. La pregunta que resonaba en su mente era más apremiante que nunca. ¿Estaba preparado para las repercusiones de su nuevo papel y las decisiones que tenía que tomar? Con el amanecer asomándose en el horizonte, Eduardo sintió que todo lo que había aprendido, y lo que todavía le faltaba, lo conducía hacia una encrucijada decisiva.
El camino hacia la verdad se había iniciado, pero ahora, Eduardo se preguntaba, ¿qué secretos y desafíos le esperaban en la próxima reunión con Ignacio? Eduardo se sentó a su escritorio con la iluminación tenue de la mañana filtrándose a través de la ventana. La presentación que debía preparar ocupaba su mente por completo. Aquel encuentro con Ignacio había sido un impulso de adrenalina, pero también una llamada a la acción que no podía ignorar. La idea de ser capaz de transformar su sueño en realidad le daba al mismo tiempo una sensación de empoderamiento y una presión abrumadora. Estudió meticulosamente las propuestas que había esbozado anteriormente, pero sabía que necesitaría algo más. Algo que resonara en el nivel de la ambición de Ignacio y su experiencia en el negocio. Mientras revisaba sus notas, comenzaba a notar los puntos débiles de su presentación original, carecía de un análisis profundo del mercado, de un plan financiero claro y de la capacidad de anticiparse a las objeciones que inevitablemente surgirían. Esta nueva realidad lo hizo cuestionar no solo su proyecto, sino su propia relevancia como líder. Decidido a no dejarse vencer, Eduardo se sumergió en la investigación. Se sentó durante horas, rodeado de libros y recursos digitales, absorbiendo todo lo que podía sobre el potencial de su propuesta. A medida que leía sobre los últimos avances en tecnología agrícola y en modelos de negocios sostenibles, lentamente comenzó a delinear una estrategia más robusta. Vio cómo sus ideas podían integrarse en un marco más vasto y vanguardista, y empezó a anotar enlaces y casos de estudio que podrían fortalecer sus argumentos. Al caer la tarde, Eduardo no solo había mejorado su presentación, sino que también había experimentado un cambio interno. La inseguridad que lo había asediado al principio comenzó a transformarse en determinación. En su mente, había dejado de ser solo un soñador y se estaba convirtiendo en un potencial ejecutor de su visión. Sin embargo, su preparación no estaba exenta de obstáculos. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, se sentía más expuesto. Las voces internas de duda amenazaban con resurgir, en especial cuando se trataba de sus propias capacidades. La presión de la inminente evaluación de Ignacio lo mantenía inquieto, y el temor a no cumplir con las expectativas no hacía más que aumentar. ¿Podía realmente implementar un cambio significativo? Fue entonces que se preguntó si su pasión sería suficiente para superar su falta de experiencia. Esa noche, Eduardo se dijo a sí mismo que era hora de hacer un cambio. Dedicó unos momentos a reflexionar sobre sus decisiones pasadas y a confrontar su miedo. No puedo quedarme atrapado en el miedo. Si quiero triunfar, debo arriesgarme, musitó en voz baja, inspirado por lo que había aprendido en su camino. Con cada palabra que pronunciaba frente al espejo, se sentía más fortalecido. Administrar riesgo se volvía un arte, y él estaba decidido a dominarlo. Era consciente de que la autoaceptación debía ser el primer paso para recibir el apoyo de otros, empezando por Ignacio. Finalmente, cuando llegó el día de la reunión, Eduardo se sentó frente a su computadora, sintiendo que cada bit de información y cada gota de esfuerzo habían valido la pena. Cuando Ignacio apareció en la pantalla, Eduardo lo miró a los ojos con una mezcla de nervios y seguridad renovada. Aquel era su momento. Hola, Ignacio. Estoy preparado para lo que vendrá, afirmó, confiado. Pero mientras la reunión comenzaba, Eduardo no sabía que la conversación tomaría un giro inesperado. Algo en la expresión de Ignacio parecía presagiar un desafío mayor, uno que podría poner en jaque no solo su proyecto, sino su camino profesional. Antes de empezar, hay algo importante que me gustaría preguntarte, dijo Ignacio, mirando fijamente a Eduardo. El corazón de Eduardo se aceleró, sabía que su camino hacia la transformación estaba a punto de ser más complicado de lo que había anticipado. ¿Qué desafío oculto se presentaría ante él? Ignacio se inclinó ligeramente hacia la pantalla, lo que provocó que Eduardo ajustara su postura. Se preguntaba si podía anticipar la pregunta que iba a cambiar su rumbo. La voz de Ignacio llegó, firme y clara. Eduardo,
he visto muchas presentaciones, pero lo que me interesa realmente es tu motivación. ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué ahora? La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Eduardo había preparado un discurso atractivo, lleno de cifras y estrategias, pero esa cuestión penetraba en algo más profundo, su deseo real, su razón de estar ahí. Tomó un respiro. Desde pequeño, he estado conectado con la tierra. Mis abuelos eran agricultores y siempre me hablaban de la importancia de cuidar la naturaleza. Este proyecto busca integrar tecnología y sostenibilidad en la agricultura. Quiero devolver a la tierra lo que me dio. A medida que hablaba, se sintió más seguro. Si bien nunca había imaginado que estaría compartiendo sus raíces durante una reunión crucial, ese anclaje emocional renovó su compromiso. Ignacio asintió, pero había algo en su mirada que sugería una prueba más que debía atravesar. Eso suena inspirador, pero ¿estás preparado para el rechazo? ¿Para arriesgarte a perderlo todo? Eduardo sintió como su pecho se apretaba. Esa era la esencia de su miedo. El fracaso traía consigo no solo la desilusión personal, sino también la incertidumbre de perder licencias, ahorros y sueños. Sin embargo, comprendió en ese instante que el rechazo era un componente del crecimiento. No puedo tener éxito sin asumir riesgos, respondió finalmente, con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo. En su voz había un nuevo tono, uno que no había tenido antes. Ignacio levantó una ceja. Interesante. Pero quiero que consideres un reto. ¿Podrías presentar este proyecto no solo como un beneficio para ti, sino como una respuesta a un problema mayor del sector agrícola? Muchos proyectos se quedan cortando en la superficie, pero ellos nunca inspiran una verdadera admiración o inversión. Eduardo se quedó en silencio, digiriendo la magnitud de la tarea. La idea de no solo ser un líder, sino un innovador que abordara una problemática global lo emocionó, pero también lo intimidó. Sabía que su proyecto tenía potencial, pero ahora debía expandir su visión. ¿Y si el impacto fuera más allá de su propia experiencia? Su mente comenzó a agitarse con nuevas ideas. Necesitaba crear un panorama más amplio, un argumento que no solo afectara su futuro, sino que también propusiera soluciones a la crisis de sostenibilidad en la agricultura. La combinación de su trasfondo personal con una preocupación social podría capitalizar la emoción de Ignacio y asegurar su verdadero interés. Eduardo, no olvides que lo que importa es la perspectiva que le des a este proyecto. Así que quiero que pienses en cómo transformar tu proyecto para que no sea solo un negocio, sino un movimiento, continuó Ignacio. Las palabras resonaban en su mente, y con cada una de ellas, Eduardo se sentía más seguro de la dirección en la que estaba dispuesto a llevar su presentación. Ignacio hizo silencio, y Eduardo sintió que la reunión había tomado un giro inesperado. No solo se trataba de obtener financiamiento, sino de convertir su visión en un motor de cambio. Al aceptar esa realidad, se sintió envuelto en una oleada de energía creativa. A medida que la reunión avanzaba, Eduardo comenzó a esbozar ideas sobre el potencial de su proyecto. Imaginó un sistema que ayudara a los agricultores a adoptar prácticas sostenibles y a acceder a tecnologías avanzadas de manera económica. La visión se iba ampliando, no obstante, la sombra de la duda volvió a surgir. ¿Sería esto suficiente para impresionar a Ignacio? Mientras el anterior desafío parecía pequeños comparados con esta nueva concepción, Eduardo sintió que este momento podría definir su futuro. La presión se intensificaba, y la idea de la transformación no solo de su propuesta, sino de su propio enfoque ante las adversidades, se iba afianzando. Necesito pensarlo más, Ignacio. Ajustar mi presentación para esto, dijo, decidido. Ignacio sonrió, como si hubiera visto en Eduardo el destello de un líder en formación. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Pero recuerda, no solo te enfrentan las proyecciones. También tienes que confrontar tu propio miedo.
Lo que sigue es un verdadero reto de autodescubrimiento. Cuando la reunión terminó, Eduardo se sintió exhausto, pero también lleno de posibilidades. Aquel proceso había abierto nuevos caminos, y la chispa de curiosidad lo guió hacia la inevitable pregunta: ¿podría realmente identificar mis propios límites y superarlos? Era una cuestión que lo obligaba a una introspección profunda, justo cuando la oportunidad se presentaba ante él. Con la determinación renovada, decidió que debía arriesgarse, no solo en la presentación, sino también dentro de él mismo. La transformación no sería fácil, pero Eduardo comprendía que antes de poder guiar a otros, debía identificarse a sí mismo ante su propio espejo. En ese instante, concluyó que su viaje apenas comenzaba. Mientras se sentaba de nuevo en su escritorio, se preguntaba: ¿qué más estoy dispuesto a descubrir sobre mí mismo que me ayude a ser el líder que necesito ser? La luz de la tarde se filtraba por la ventana, arrojando un suave fulgor sobre el escritorio de Eduardo. Con la mente en ebullición, se sumergió en su búsqueda de respuestas. Cada hoja de papel frente a él se convirtió en un escaparate de ideas crudas y esbozos de un futuro que apenas empezaba a tomar forma. Su respiración se reguló a medida que elaboraba un plan enfocado, entendiendo que tenía que ser más que un mero espectador de su propia vida. Decidido a investigar más a fondo las intersecciones entre tecnología y sostenibilidad, Eduardo comenzó a investigar sobre nuevas herramientas y enfoques que podrían asistir a los agricultores en la adopción de prácticas más responsables. Pasó días inmerso en libros, foros y entrevistas con expertos. La conexión entre su pasado y su futuro se hacía más palpable con cada descubrimiento. La realidad de aquellos agricultores luchando por adaptarse a un mundo cambiante resonaba en él, y ese eco le proporcionaba un sentido renovado de propósito. Además de las cuestiones técnicas, Eduardo se encontró explorando su propia psicología. ¿Por qué había experimentado tantas inseguridades hasta ahora? La inseguridad, que lo había perseguido durante años, se estaba convirtiendo en un motor de cambio. Se dio cuenta que, para trascender sus límites personales, necesitaba reconocer sus miedos y no simplemente intentar ignorarlos. Se enfrentó a la realidad de que el rechazo no significaba que estuviera destinado al fracaso, sino que era un paso crucial hacia la resiliencia. Entre episodios de frustración y claridad, fue surgiendo un modelo de negocio que podía impactar enormemente. Su propuesta no sería solo un sistema de soporte, sino una comunidad de aprendizaje, donde los agricultores compartirían sus experiencias y conocimientos para un crecimiento mutuo. Fue entonces cuando se dio cuenta: lo que había comenzado como una ambición personal, podía convertirse en una plataforma que inspirara a otros. Ese despertar lo llevó a reflexionar sobre sus habilidades y cómo podía pulirlas. Eduardo se inscribió en un curso de liderazgo y desarrollo personal. Las caminatas hacia la sede del curso se convirtieron en un ritual diario, un momento para reflexionar sobre lo que estaba aprendiendo. La idea de ser un líder no solo en términos de éxito económico, sino como catalizador de cambio, comenzó a consolidarse en su interior. En medio de este proceso de transformación, su relación con Ignacio también evolucionaba. Los encuentros se tornaron más frecuentes, y Eduardo comenzó a compartir sus avances, disfrutando del marco de crítica constructiva que su mentor le ofrecía. Ignacio no solo era un evaluador de proyectos, se convirtió en un guía que desafiaba y motivaba a Eduardo a reflexionar sobre sus propios valores y sobre cómo esos valores podían ser el fundamento de su propuesta. Una tarde, tras una reunión particularmente intensa, Eduardo sintió que una transformación estaba ocurriendo dentro de él. Las piezas del rompecabezas de su vida, que antes parecían dispares, empezaban a encajar. Se dio cuenta de que no solo estaba construyendo un negocio, estaba creando un legado que podría cambiar vidas. Pero aún quedaba un enorme vacío. La imagen de un escenario, con Ignacio observando de cerca, se dibujaba nítida en su mente. «Estoy al borde de una revelación»,
pero soy consciente de que la verdadera prueba será al enfrentar no solo preguntas externas, sino la voz interna que cuestiona mi capacidad de liderazgo, reflexionó Eduardo. El desafío de presentar su proyecto ante un grupo más amplio comenzaba a asomarse en su horizonte, junto a la presión de hacer que fuera un éxito. Mientras el peso de la presentación se hacía más intenso, una sombra de duda lo envolvía. ¿Realmente estaré preparado para dar el siguiente paso? Era un momento crucial que no podía evitar. Tenía que mirar más adentro, descubrir la fortaleza que había estado ocultando, y liberarla. Es el momento de la verdad, se dijo, sintiéndose impulsado a consolidar su visión y enfrentar el miedo que siempre había acechado. Pero en el fondo de su ser, una nueva pregunta lo atormentaba: ¿estoy listo para el desafío que transformará no solo mi proyecto, sino la vida de quienes dependen de esta transformación? La inquietud se encendió en su pecho, un conocimiento profundo de que esto apenas rasguñaba la superficie de su viaje. La siguiente presentación podría ser la clave para abrir la puerta a un futuro que todavía no lograba imaginar. El día de la presentación llegó. Eduardo se encontraba en la sede de la empresa de Ignacio, rodeado por un grupo diverso de emprendedores y expertos en agricultura. El ambiente cargado de expectativas lo empujaba hacia una nueva realidad. Mientras se preparaba, sintió como la adrenalina bombardeaba su sistema, un recordatorio palpable de la presión y el desafío que lo acompañaban. Sin embargo, a medida que miraba a la audiencia, la voz interna que solía sembrar dudas comenzó a silenciarse, reemplazada por esa chispa de pasión que lo había guiado desde que decidió enfrentar sus miedos. La propuesta que había trabajado fervientemente durante semanas no solo representaba un proyecto, era el epítome de su transformación personal. Eduardo afrontó al público con firmeza, expresando no solo sus ideas innovadoras, sino también su vínculo emocional con la herencia de su abuelo y su compromiso con la sostenibilidad. Cada palabra que pronunciaba reforzaba su confianza, entendió que su viaje nunca habría sido solo sobre el éxito económico, sino sobre la capacidad de inspirar y provocar un cambio significativo en el sector agrícola. A medida que presentaba su modelo de negocio, se dio cuenta de que el temor a la crítica se había desvanecido. En su lugar florecía un sentido de propósito que iba más allá de sí mismo. La conexión entre su historia personal y su misión resonó en quienes lo escuchaban. Las preguntas de la audiencia se volvieron confirmaciones de interés, y las notas que tomaron reflejaban no solo curiosidad, sino también un reconocimiento de su potencial. Una vez que finalizó su presentación, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, el verdadero triunfo no se sintió meramente en el entusiasmo de los asistentes, sino en la validación profunda de que su lucha, sus dudas y su viaje valieron la pena. Ignacio se levantó y, con una sonrisa genuina, anunció el interés de colaborar en el desarrollo de su proyecto. Las conversaciones se sucedieron seguidas de ideas compartidas, alianzas formadas y la promesa de un futuro próspero. Tras el evento, Eduardo sintió que había alcanzado un hito personal y profesional significativo. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que cada obstáculo, cada momento de inseguridad y cada paso de su camino habían contribuido a forjar no solo su proyecto, sino también a redimensionar su visión de la vida. La finca de su abuelo ahora representaba más que un legado olvidado, era la raíz de una misión que podría cambiar vidas, comenzando con la suya. Mientras se alejaba de la sede, sus pensamientos se llenaron de posibilidades. Comprendió que su éxito no significaba solo obtener reconocimiento o wow, sino ser un motor de impacto positivo en la vida agrícola. La transformación que había vivido era clara. Ya no era un odontólogo inseguro frente a sus propios instintos, sino un emprendedor firme, listo para desafiar las normas y construir un futuro basado en la pasión y el compromiso. En aquel recorrido hacia su desarrollo personal, había aprendido una lección invaluable: la verdadera fortaleza no radica en evitar el fracaso, sino en permitir que cada revés lo conduzca hacia el crecimiento y la creación de oportunidades.
Con un corazón lleno de gratitud y una determinación renovada, Eduardo estaba listo para enfrentar lo que viniera, consciente de que lo que había alcanzado era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Así concluyó el viaje de Eduardo, no como un destino final, sino como el inicio de una constante evolución. La tierra que había heredado, revitalizada por su esfuerzo, era ahora el símbolo de un renacimiento pleno, el de su legado, su comunidad y su propia vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.